El libro lleva este título una y otra vez Sarmiento, y yo estoy tentado de contarles de algo de lo cual me enteré recientemente, porque siempre existe, y sobre todo en los regímenes populistas, que siguiendo esa tradición estalinista o esa tradición que denunciara en 1984 Orwell, ¿no? El que maneja la historia maneja el presente. Esa idea estaba en Orwell en 1984. Y el futuro. La historia de que discutir la historia condiciona es el futuro, porque no lo maneja. El futuro es inmanejable. Lo Condiciona el futuro. decir la pelea por la historia es una pelea política. Eso me lo dijo uno de los adscriptos a esta En los visión. últimos años, sobre todo en la era kirchnerista, habían llegado a mí rumores de cuestiones que tienen que ver con destrucción de documentos en la Biblioteca Nacional, rumores que yo no pude investigar ni confirmar, pero siempre sospeché que tenían que ver sobre todo con la colección Frondizi, ¿no? Que se estaban tirando cosas que pertenecían al acervo del presidente Frondizi, que por el Centro de Estudios Nacionales donó a la Biblioteca Nacional. No están en el Archivo General de la Nación, que es donde deberían estar. Tiempo después conozco una historia que tiene que ver con la posibilidad de que algunas cartas de Perón también hayan sido destruidas o sustraídas en colecciones similares, pero hace pocos días alguien me contó una historia que de alguna manera me involucraba, porque tenía que ver cuando yo fui vocal de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, organismo del cual tenemos que hablar porque es una idea de Sarmiento, ¿no? En la cual él concebía la escuela como alfabetización y la biblioteca popular como conformar los ciudadanos para que pudieran votar sabiendo. En un lugar se les enseñaba a leer y en el otro se les enseñaba a defender sus derechos políticos o a entender sus derechos y obligaciones. Y acá coincidirán conmigo, es la gran diferencia del populismo. El populismo solo habla de derechos, cree que se puede armar una sociedad equilibrada en donde todos reclaman derechos, y en realidad las sociedades equilibradas son una mezcla de derechos y obligaciones, y eso Sarmiento lo tenía muy claro, y por eso su idea de las bibliotecas populares como organismo de la sociedad civil, fomentada desde el Estado, pero siempre con el control de la sociedad civil. Bueno, él opinaba que los libros hacían un trabajo propio, que el libro, la presencia del libro en los hogares, facilitar que el libro, la publicación escrita estuviera, o las revistas, por ejemplo, él decía, ¿para qué es tan importante saber leer? Por ejemplo, dice, porque en Estados Unidos, esto lo toma de allá, la gente para elegir, digamos, qué máquina va a comprar, qué máquina agraria va a comprar, compra una revista y puede leer y comparar el producto, entendiendo de qué se trata. No es el vendedor el que le explica, sino el que lee se transforma en un sujeto activo en sus decisiones, que es lo que vos decís de ser un ciudadano. O sea, entonces, por ejemplo, él en esto de fundar bibliotecas populares hace patriadas increíbles, como irse en el tren con una locomotora llamada Domingo Faustino Sarmiento, no por él, sino ya durante el gobierno de Avellaneda, años después, se va hasta Tucumán, de Córdoba a Tucumán, y de Tucumán a caballo llega al límite prácticamente entre Jujuy y Bolivia para inaugurar una biblioteca. Que le ponen su nombre. ¿Por qué? Porque él tenía esa confianza en que el libro ahí, donde no había una escuela, el libro iba a servir para generar civilización, digamos. Bueno, voy a poner un poco de suspenso, si me permiten, vamos a hacer una pausa. Yo voy a terminar de contar la historia que tiene que ver con las bibliotecas populares y la destrucción de los documentos y la destrucción de la historia, y vamos a seguir hablando de las bibliotecas populares porque me parece que es una cuestión que hay que destacar dentro de la obra de Sarmiento. Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. Los programas están siendo grabados en video y los pueden ver en internet. Allí para encontrar programas anteriores, tienen que ir al canal Vimeo con B corta, tienen que poner vimeo.com/Tenemos Historia. Y además esta temporada, los programas de este año también están en YouTube. Por último, también los pueden buscar en el Facebook de Olmo Ediciones o en el Facebook de facebook.com/Tenemos Historia. Hoy estamos hablando de
una y otra vez Sarmiento, una compilación que ha hecho Ricardo de Tito junto a Mauricio Meglioli y que tiene que ver con una serie de conferencias, después nos vamos a meter en alguna de ellas, pero habíamos dejado interrumpido todo este concepto de las bibliotecas populares tan importantes, y precisamente quien organizó las conferencias de este libro son las bibliotecas populares, porque Sarmiento había visto en su viaje por Estados Unidos que la biblioteca, la library, era en realidad el centro de las comunidades. Ahí uno podía encontrar el carpintero, el médico, lo que necesitara, y lo que tenía que ver con la vida social, no solo política, sino también económica de la ciudad. La primer fuente de información era la biblioteca, era más que libros, era formar ciudadanos, formar amistades, formar partidos políticos, formar sociedades comerciales. Todo giraba alrededor de esa suerte de club social que era la biblioteca. Entonces decide fomentar la creación de bibliotecas populares con un concepto que a mí siempre me sorprendió, que era: el Estado pone un peso, por cada peso duplica lo que pone la comunidad. O sea, si la comunidad ponía 100 pesos, el Estado mandaba 200 y ya tenías 300. Si la comunidad ponía 1000, el Estado mandaba 2000. Esa fue un poco la idea original, que no fuera algo que viniera desde arriba, desde el Estado, sino Claro, que que surgiera fuera de abajo, desde la sociedad, ¿no? Y les dejé colgados la historia que tiene que ver con mi relación con... Yo fui vocal 2 años, entre 99 y 2001, en Bibliotecas Populares, y allí una de las vocales, que venía de San Juan y que tenía que ver con la Universidad Nacional de San Juan, estaba trabajando en aquel momento en un proyecto que era las obras completas de Sarmiento, que tuvieran un agregado de montones de artículos periodísticos y escritos que no estaban en la edición, que creo que es de 1840, por ahí puede ser. Perdón, abarca, perdón, el periodo 1811-1840. Me apresuré a leer y leí mal. No, ese es un trabajo nuevo que se está haciendo. Las obras completas que reprodujo, creo que la Universidad de Lomas de Zamora hace unos años, son 48 tomos, sí, claro, de los cuales algunos, hay uno entero que es índice de los otros. Hay una particularidad, esa es una edición, fíjate, una edición de 48 volúmenes, es una edición cara, sin embargo se agotó en pocos días. Así es. Y está tomada, y digamos, no a favor de una interna, porque no me interesa entrar en esa, pero la de Alberdi no se agotó. La que se agotó fue la de Sarmiento. Bueno, lo que pasa es que... un poco más divertido leer los viajes a Europa que los textos sobre constitucionalismo y esas cosas. Sin ninguna duda, Sarmiento es mejor escritor que Alberdi, pero te voy a decir, Alberdi es mejor pensador que Sarmiento. Bueno, Alberdi era mejor pianista, decía Sarmiento. No, pensador también. Pensador también. En las cartas quijotanas, la razón está con Sarmiento. Empecé por decir que no quería una interna. Yo solo dije... El éxito editorial tampoco quiere decir nada, porque hay mucha gente. No, bueno, lo que pasa es que la figura de Sarmiento es una figura mucho más popular, mucho más fogoneada. No, y estamos hablando del mejor sarmientina. Alberdi es una persona que pasó su vida en Europa, vino acá, lo trajeron muerto. Omar, Sarmiento y Alberdi son los arquitectos de la Argentina moderna. Sí. O sea, desde el punto de vista de los planos ideológicos, son los dos constructores. Pero fíjate, Ricardo, que yo no es por sostener esa interna, que mucho sentido no tiene. Yo lo que destaco son los rasgos diferentes de cada uno de ellos. Claramente. Sarmiento es, como dijimos ya en el programa, y está dicho por don Miguel de Unamuno y considerado por un montón de profesores de literatura, el escritor más importante hispanoamericano, incluyendo España, del siglo XIX. Bueno, no hay ningún Facundo se la considera la novela fundadora del género en toda Hispanoamérica, ¿no? Exactamente. Así que la imaginación y el talento como escritor de Sarmiento lo hace mucho más atractivo para vender sus obras completas que un pensador profundo como es Alberdi, un pensador, como decías, de textos constitucionales, que piensa en un esquema y que además, como también decía Omar, vivió mucho tiempo fuera del país. Prácticamente toda su vida. Retomo el cuento, que lo estoy haciendo demasiado largo. Se está haciendo en episodios. En episodios. Bueno, el hecho es que se empieza un gran trabajo que lo inicia la Universidad de Cuyo, de San Juan, para recopilar por todos lados artículos de Sarmiento que se hayan publicado y cuestiones. Y allí descubren... Disculpa, se calcula que hay un 35% de su obra no editada. Claro, que estas obras completas no son completas, que falta un 35% Lo hizo más. su nieto,
Casi en un gesto de buena voluntad, fue Roca el que dispuso que se hicieran las obras completas de Alberdi y de Sarmiento. La plata la puso el Estado Nacional. Y Belín Sarmiento, su nieto, agarró lo que encontró, la verdad. En una época donde no había internet, donde los recursos para Aparte viajar... había estado en Chile, había estado Por eso, en Europa, había un montón de cosas que... En una tarea bastante complicada logró una primera aproximación bastante importante. Bueno, por estos días, este trabajo que demandó muchos años y que iba a ser una edición actualizada de las obras de Sarmiento, con parte de ese 35% estimado, porque tampoco sabemos si siempre queda fuera alguna carta, algún Sí, artículo. lo que pasa es que mi coeditor, Mauricio Meglioli, justamente se puso a esa tarea de reconstruirlo en los últimos años y ya tiene una visión más o menos clara de qué es lo que falta Bueno, publicar. el resultado de toda esa investigación que había empezado en el 99 fue a dar allá por los años 2005, 2006, exactamente el año no lo puedo precisar, a la Secretaría de Cultura de Nación, que en ese momento no era ministerio, y Pepe Num, que era el secretario de Cultura, apoyó fervientemente ese proyecto para que se publicara. Lamentablemente Pepe Num renunció, fue reemplazado por otros secretarios, los papeles fueron a dar a una oficina en la calle Alsina que tiene la Secretaría de Cultura, y lo que me cuentan hace pocos días es que algún historiador funcionario vinculado a la historia de los K y a la Cámpora miró las cajas, dijo: Sarmiento no nos interesa, y tiró todo. Así que el trabajo, si esto es real así, habrá que hacerlo de vuelta. Bueno, pero Mauricio está en eso y de verdad que le ha significado esfuerzos personales y económicos, como les comentaba fuera de aire, de ir a Santiago de Chile a cotejar la edición de la primera obra de Belín Sarmiento, del nieto de Sarmiento, contra el archivo del diario Mercurio.